Buenas noches. A continuación voy a explicar los ratios, ¿sí? A ver, para poder explicar los ratios se necesita tener claro qué cosa es cada parte de la balanza general, ¿sí? Entonces, el activo corriente ya sabemos que es activo de corto plazo. ¿En qué se compone? Caja y bancos es full efectivo, o sea, en caja hay efectivo, ¿sí? Dinero, y en bancos dinero está ahí en cuentas corrientes, o en cuentas de ahorros, o en otro tipo de cuentas, pero está en el banco. Entonces es dinero que podemos sacar rápidamente. Las cuentas por cobrar no es dinero, sino es el equivalente de dinero, equivalente de efectivo. Y son de corto plazo porque rápidamente se pueden convertir en dinero. Si una cuenta por cobrar, la idea pues es cobrarla lo más rápido posible para que se convierta en dinero que va a terminar en caja o en el banco. Y el inventario también es una cuenta de corto plazo porque es la mercadería que compramos para poder vender y la idea es que la venta sea lo más rápido posible. Si no podemos vender a largo plazo porque definitivamente no sería un negocio pues sostenible. De hecho, existen más cuentas, pero estas son las que necesitamos para entender por ahora la parte de ratios. Los activos no corrientes se componen de activos fijos, inmuebles, terrenos, maquinarias, etc. Y son de largo plazo. Aunque lo que más salta aquí es que el activo no corriente sirve de apoyo al activo corriente. ¿Por qué? Porque las computadoras, los terrenos, los inmuebles, la maquinaria, los escritorios y todo lo que se tiene sirve de soporte para poder ayudar a la empresa a producir y a generar ventas. Y la generación de ventas va a terminar siempre en la caja y bancos, en cuentas por cobrar o comprando mercadería para seguir vendiendo. Entonces, entendamos que esto siempre servirá de soporte para poder darle a esto un manejo efectivo, ¿sí? ¿Ya? Entonces siempre nos interesa esto. ¿Nos interesa el soporte? Claro que sí. Pero nos interesa que el soporte sirva para generar esto, ¿sí? Ahora, el pasivo corriente. El pasivo corriente es pasivo de corto plazo. El pasivo siempre va a ser deuda bancaria y deuda que no es bancaria. La deuda que no es bancaria se le llama cuentas por pagar y puede haber de corto plazo y de largo plazo. Yo no he colocado nada de largo plazo en cuentas por pagar, pero podría haber cuentas por pagar a largo plazo, aunque no es muy común. Casi la mayoría son de corto plazo. Y aquí están pues proveedores, SUNAT, etc. Y esto es deuda con banco nada más, pero es menor a un año, es decir, corto plazo. Cuando ya es mayor a un año se le llama deuda bancaria a largo plazo, ¿sí? Y aquí préstamos, definitivamente pueden ir aquí o acá, dependiendo de el número de años, ¿no? Y por aquí tenemos en el patrimonio el capital, que es las acciones en dinero, valorizadas en dinero que tienen los accionistas, más las utilidades que se acumulan año tras año por el buen desempeño de la empresa. Entonces todo esto determina qué tan bien va una empresa, ¿sí? Balance general siempre va a ser el estado de salud de una empresa, que rápidamente se ve qué tan bien o qué tan mal va una empresa. ¿Y por qué? Porque se pueden sacar ratios muy importantes que hablan por sí solo. Uno de ellos es el ratio corriente. Voy a insertar acá una ecuación para poder colocar. Ahí está. El ratio corriente es el activo corriente entre el pasivo corriente. A ver, voy a explicar esto. Imagínense que en el activo corriente tenemos 7500 soles y que en el pasivo corriente tenemos 5000. Es decir, rápidamente ustedes saben que 7500 consta de dinero en efectivo y sus equivalentes que están entre la mercadería y cuentas por cobrar que aún pues no se cobran, ¿no? Que están prontas a convertirse en dinero. Todo esto suma 7500. Y por el lado del pasivo corriente tenemos deudas bancarias de corto plazo y cuentas por pagar con proveedores que todo suma 5000. Aparentemente nuestro ratio corriente, si yo lo convierto ya a número, nos da pues 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente ustedes observan que mientras yo tenga esto mayor al pasivo corriente, ante cualquier eventualidad donde necesite pagar mi deuda de corto plazo, lo puedo pagar rápidamente con esto, ¿sí? Con el dinero que tengo en la caja y bancos y encima rápidamente cobro mis cuentas y de repente un cachito más de inventario y ya termino pagando mi deuda de corto plazo. Pero ¿por qué es importante pagar deuda de corto plazo?
Lo que pasa es que las deudas de corto plazo tienen mayor interés, mayor tasa, son las que más nos comen. Ustedes mismos pensando, por ejemplo, en comprar un departamento, siempre dicen, bueno, voy a pedir un crédito hipotecario a largo plazo, porque sabes que si lo pides a corto plazo, la deuda te come por la tasa. Entonces, siempre es bueno tener una buena cantidad de dinero aquí o equivalente para poder siempre estar cubierto ante cualquier eventualidad de pago de corto plazo, ¿sí? Entonces esto rápidamente habla de un buen manejo, una buena gestión del activo corriente por parte de esta empresa, ¿sí? Si esto fuera así, estamos hablando ya de un gran problema porque no tenemos nada con qué pagar, ¿sí? O podría ser un problema potencial, ¿no? Dependiendo cómo trabaje la empresa, ¿sí? ¿Y qué pasa si tenemos así? Si lo tuviéramos así, entonces tendríamos 3.6. Aparentemente estamos muy holgados, ¿no? Aquí. O sea, sería esto más vertical, mucho más alargado, y esto muy chiquito, ¿no? Pero también es cierto que este número, a pesar que a simple vista por la definición pareciera ser bueno, en realidad no es tan bueno, porque lo que nos dice esto es que en activo tenemos 18.000 soles y no estamos haciendo nada con esa plata. La idea no es tener tanto aquí, la idea es tener lo suficiente para que la empresa trabaje bien, ¿sí? Que pueda cubrir su pasivo corriente, pero no tener tanto porque eso indica de que no estamos gastando el dinero, lo tenemos aquí inmóvil, ¿sí? Significa que no estamos cobrando bien, aparentemente, porque tenemos mucho dinero, o tenemos de repente mucho dinero en caja que no la estamos invirtiendo en nada, o hemos comprado demasiado inventario y que no lo podemos vender. Entonces, si han escuchado bien lo que he dicho, rápidamente se pueden ver problemas a través de este número. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre la idea es que sea mayor a 1, pero va a depender de la empresa en sí, qué tanto riesgo quiere correr, ¿no? Y cómo es que trabaja. Ahora, hay otro ratio que se llama ratio de prueba ácida. Este ratio es un poco más más conservador. ¿Por qué? Porque esto es un accionista siempre dice, bueno, está bien, todo lo podemos medir, todo el activo corriente, pero yo prefiero quitarle el inventario, ¿sí? Entonces, ¿por qué le quitan el inventario? Porque ellos quieren cubrir siempre todo el pasivo solamente con estas dos cuentas. No toquemos el inventario, ¿no? Siempre un accionista nunca quiere tocar la mercadería, no la quiere tocar en ningún momento. Entonces, un accionista quisiera de repente siempre cubrir la deuda solamente con caja y con cuentas por cobrar. Entonces, cuando eso pasa, es esto lo que dictamina la prueba ácida, ¿no? Y hay otro ratio que se llama ratio de prueba defensiva. Este ya es para los accionistas que ya son demasiado conservadores, porque ya los accionistas demasiado conservadores dicen, bueno, yo soy más conservador, yo le quito las cuentas por cobrar, ¿sí? Perdón. Yo le quito las cuentas por cobrar y en realidad solamente quisiera que la caja y bancos pueda soportar toda la deuda de corto plazo, ¿no? Entonces esto es para un accionista que no le gusta el riesgo, ¿no? O sea, prefiere estar cubierto ya con la caja y bancos. Pero hay otros accionistas que, bueno, podemos cubrirnos con estas dos. Y hay un accionista más arriesgado que dice, ok, podemos cubrirnos con esta y también con el inventario de mercadería. Entonces, ¿de qué dependerá usar cuál de estas tres? Va a depender de la empresa. Ahora, qué tan alto debe ser el ratio va a depender también de la empresa, de las metas de tipo indicador que quiere manejar la empresa. Pero siempre, usualmente, casi siempre quieren que esto sea mayor a 1. Pero puede ocurrir, por ejemplo, que este ratio sea mayor a 1, pero que en una empresa determinada la prueba ácida sea 0.8, ¿no? Porque ellos lo miden con esto. O sea, siempre las empresas o van a medir con esto, o van a medir con esto, o van a medir con esto. Ya va a depender del nivel de riesgo, ¿sí? A ver, vamos a hacer una aplicación rápida de esto.
Aquí por ejemplo el ratio corriente del 2005 sería el total de activo corriente entre el pasivo corriente que está aquí, sale 1.32. A ver, para el 2006 sería total de activo corriente entre pasivo corriente, sale 1.53, y en el 2007 sería esto, activo corriente entre pasivo corriente. Si estamos aplicando la fórmula, activo corriente entre pasivo corriente, sale 1.74. La prueba ácida, ¿cómo sería? Sería el activo menos el inventario, ¿sí? Y todo esto entre el pasivo corriente, ¿sí? Voy a simplemente a copiar, ya es una copia de fórmulas, ¿sí? Y la prueba defensiva sería el activo corriente menos el inventario menos las cuentas por cobrar, y todo esto entre el pasivo corriente. Y nuevamente copio, ¿sí? Rápidamente podemos observemos el último año, que es lo que nos interesa. La empresa definitivamente está holgada en lo corriente, es decir, como ya expliqué, aquí están holgados. Eso es bueno o malo dependiendo de las metas. La prueba ácida definitivamente no tienen, o sea, ya, claro, se puede notar rápidamente que es el nivel de inventario lo que termina dando un buen ratio corriente, pero apenas quitamos el inventario, miren cómo queda la prueba ácida, no supera nada. O sea, si no existiera esto, simplemente si esto fuera cero, por ejemplo, ¿sí? Tendríamos si esto fuera cero, tendríamos un problema, ahí está, tendríamos un gran problema de ratio corriente, o sea, no tendríamos cómo cubrir absolutamente nada. Miren, no tendríamos cómo cubrir jamás nuestra deuda de corto plazo, pero en realidad el inventario es así. Entonces podemos cubrir como un ratio corriente, pero en las otras pruebas estamos mal, ¿sí? Entonces yo creo que ha sido una buena explicación de lo que significa los ratios de liquidez, es decir, qué tanta liquidez tenemos para poder afrontar nuestras deudas de corto plazo, y hasta aquí llega el primer video.